Muy buenas y que Dios les bendiga. Seguimos con esta saga de amas del desierto o madres del desierto. Ama es madre, Abba es padre. Y hoy vamos a hablar de Ama María. Pero no María de Egipto, sino María, hermana de Pacomio. Es como se conoce, hermana de San Pacomio. Porque muchas Marías han surgido en esta misma vida. Y a veces se confunden María de Egipto, María egipciaca, que son la misma. María, la hermana de Pacomio, es esta y otra María. Entonces, de la que vamos a hablar es de Ama María, la hermana de Pacomio. La vida eremita, cenobítica o ascética. Y les digo esto de eremita cenobítica, ya lo hablamos anteriormente. Para que ustedes entiendan, el eremita vivía solo. Fue San Pacomio el que une a los eremitas, pero no era la especie de convento que conocemos hoy, la especie de convento, la especie de monasterio, que es un área, una casa, y con varias estancias y varias celdas. No. En esta parte de la Tebaida, que es donde Pacomio comienza a hacer esa vida, a crear estos cenobios, estos monasterios, no va a ir todo en base a una nave central, sino que es como un pueblito, como una aldea, cada casa fuera del monasterio. Hay dentro una capilla y no había refectorios. Entonces, es una capilla y alrededor de la capilla, fuera en el exterior, es donde van a estar celdas, que ninguna se une con la otra. De esa forma había una vida eremítica, cenobítica. O sea, convierte la vida eremítica en una vida cenobítica con aspectos ascéticos. No es la forma de monasterio o convento que conocemos hoy. Que ven que tienen un refectorio, tienen el coro, tienen la capilla, tienen entonces una habitación aquí, la otra al lado, la otra al lado, la otra al lado, que son las celdas. No, las celdas eran chozas, alejadas una de otra, pero que estaban en torno a un pueblo con una capilla central. Como bien les digo, Pacomio lo hace en Tebaida. Ya por allá por el año 320 comienza a implementar esto. Ahora, en Panápolis, que es donde está su hermana María, las monjas eran más de 400. Bueno, ¿quién funda esto? ¿Quién funda estos cenobios femeninos? Pues María, su hermana. ¿Por qué María es tan importante? Porque ¿qué cambia con María? ¿Qué cambia con María? ¿Qué cambios hace María a esta vida? Bueno, primeramente, se fija más en la purificación espiritual que en los sacrificios corporales, cosa que no era normal. Lo normal era pasar hambre, azotes, frío, pero la vida espiritual realmente así no era muy grande. Los méritos se alcanzaban por los sacrificios corporales y no por la meditación o la fe. María cambia esto. Vamos a centrarnos en la meditación espiritual, en la fe, en entender en nuestras meditaciones la fe, lo que serían unos ejercicios espirituales, y el cuerpo vamos a dejarlo en otro plano. Ahora, María también crea las bibliotecas que van a ser esencial en las futuras congregaciones monásticas. Antes no existía biblioteca. Antes usted oía un pasaje bíblico y bueno, por ahí ya algo sacaba. Pero no, María hace una biblioteca, las crea. Y no solo las crea, sino que dice todos los monasterios tienen que tener una biblioteca. Pero además de que todos los monasterios tenían que tener una biblioteca, exige que las monjas aprendan a leer y escribir. Cosa que no existía. O sea, empieza a dar forma al monacato femenino, incluso con estudios hoy en día muy superiores a los de la iglesia romana. Ya hoy hay una paridad. Pero no fue así hasta hace muy poco. Las monjas eran ascéticas, pero no eran analfabetas. Tenían bibliotecas exquisitas que rivalizan con muchas de las que tenemos en Occidente
Y todas sabían leer y escribir, y todas escribían y escribían los apotegmas más preciosos que pueden ustedes imaginar. Lo otro que comienza a exigir, igual que su hermano Pacomio, es la limpieza del cuerpo, las normas higiénicas. ¿Por qué? Porque los eremitas, incluso ya en el aspecto de la vida eremítica, cenobítica, no se bañaban. Por lo general andaban sucios. No se bañaban. Era una forma de castigar el cuerpo. No se puede embellecer el cuerpo. Entonces María, que está viendo esto, dice, no es así por donde van las cosas. Las cosas tienen que ir por la pureza del alma, por la pureza interior y no la exterior. Así que hay que bañarse. Hay que limpiar las celdas, hay que limpiar la capilla. Tienen que haber normas higiénicas. Así que hay que bañarse. María es la que introduce, igual que su hermano Pacomio, es el que introduce, hay que bañarse. Hay que prestarle un tiempo a la higiene personal. Esto no rivaliza con el concepto de sacrificio ni con los méritos. Ahora bien, María tenía una vida. Las monjas se levantaban, ella por lo general se levantaba a las 2 de la mañana. Las comidas eran muy frugales. Era algo de fruta, hortalizas, leche, queso. Comidas muy, muy ligeras, pero no comían carne. Carne no comía. Ahora, se comienza a clasificar, a denominar a cada monja por una letra. Como mismo aquí, en Occidente, vemos Sor María de Francisco, Santa María, por ejemplo, una Santa María Cabrini, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Jesús y la Santa Faz. O sea, allí no hay esos nombres. Eso no existe. Se comienza a denominar a estas monjas por las letras del alfabeto. Y la letra Yod, que es la Y, se dejaba para la más humilde. O sea, las monjas ahí perdían su nombre. Tú eres A, B, C, D, con nuestro alfabeto, bueno, pues ellos con el suyo, y Yod se dejaba, que es la Y para nosotros, para la más humilde. Si trabajaban mucho, ya empieza a ver no solo la vida ascética, sino también hay que trabajar. Va dando esta forma. Como bien les dije, implantaba la higiene, y aunque cada cual vivía en su choza, en su celda, todos se reunían en la capilla y no se rezaba como ahora. 2 o 3 salmos en la mañana, 2 en la tarde, algunos se pasan y se hace otra lectura. No. Estas mujeres recitaban diariamente los 150 salmos de la Biblia. Todas iban a la capilla. Durante el día, cada una en su celda, alejada del mundo, una celda aquí, o una casuchita aquí, otra allí, a 10 metros, para que cada cual estuviese solo. Porque eso sí, el silencio era esencial. Solo se hablaba cuando se rezaban los 150 salmos diarios. Fuera de eso no se hablaba más. O sea, las mujeres siguieron rapándose la cabeza. Eso se mantuvo y se ha mantenido en muchos conventos. La mujer se sigue rapando la cabeza. ¿Pero qué hace María? Bueno, tenemos que tener una ropa, un uniforme, porque se vestían como quiera. Y María le da forma a esto. Dice, no, hay que tener un uniforme. Lo primero que implanta es que empiezan a usar una capucha que se llama cucol. Esto lo empiezan a usar para esconder la cabeza que estaba rapada. Y aquí les voy a decir que es la misma ropa. Por eso cuando ustedes ven las vestiduras que hay en algún podcast, me han visto a mí cuando me he visto como yo digo, cuando me he visto como pieza de museo,
ustedes se van a dar cuenta que si miran esos retratos oficiales que yo tengo y buscan el de las monjas ortodoxas, se van a dar cuenta que es idéntico. Fíjense, es idéntico. Cambian muy pequeñas cosas. Entonces empiezan a usar esa capucha, el cucol y la túnica colabi. Y encima de esta ropa, una capa que se llama mafori. Le estoy dando los nombres, los he ido anotando porque realmente es capucha, túnica y capa. Pero bueno, les quise dar el nombre para que pudieran buscarlo, porque quizá si alguien oye este podcast y escribe capa, pues va a salir, pero no, pueden escribirlo así, mafori. Y verán la forma, igual que cucol, lo verán. Para que vean la vestimenta y puedan ir comparando. Fíjense lo que hace María, ama María, ese cambio de vista, ese cambio completo, esos 360 grados, que ya en el siglo V, basado en las propuestas que María había hecho, las correcciones que había hecho, ya había una agrupación de unas 20.000 hermanas. Con esto termino diciéndoles que estas mujeres hay que reverenciarlas, hay que amarlas, pero hay que estudiarlas. Y yo les dejaría esto de tarea. Estudiar todo lo que María, la hermana de Pacomio, dejó. Y lo deja tan en claro que hoy en día usted la revisa y vuelve a sentir lo mismo. De que estamos en el momento presente. Son mujeres que han marcado la historia. Su vida contada por hombres. Pero esta es una mujer. Esta. Habrán otras, pero esta particularmente marca. Mucho antes que Santa Teresa, mucho antes que todas las grandes de Occidente, que son las más conocidas, estas mujeres ya marcaron un hito en la historia. Y déjenme decirles que hasta los obispos le tenían tal respeto a las abadesas que empezaron ellas a usar cruces pectorales cuando no se usaban en Occidente. O sea, eran unas intelectuales, unas filósofas, y para mí, las precursoras de todos los movimientos monásticos que se desarrollarán después en el siglo XV, en el siglo XIV, para Occidente. Sobre todo en esos siglos se rescata mucho el monacato femenino de Oriente. A Ama María que ruegue por nosotros que nos alcance esa sabiduría con la que ella supo llevar a ese grupo que después fueron 20.000. Y también les pido que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.